Buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Estamos reunidos en el Hospital Vitality Grey, acompañados de los doctores Steven Álvarez, Andrés Molano y quien les habla, la doctora Camila Rivera. A continuación voy a dar espacio al doctor Álvarez, quien nos va a explicar la primera fase de esta malformación. Doctor, buenas tardes. Gracias por estar presente con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, doctora Rivera, muchas gracias por su presentación y buenas tardes a todos nuestros oyentes. De antemano quiero pedir disculpas por mi voz, ya que hay una virosis rondando por ahí y entonces estoy un poquito agripado. Vamos a empezar. Vamos a dar inicio pues a lo que es este podcast donde vamos a hablar sobre la genesia del páncreas. La vamos a abordar desde los aspectos más básicos. Vamos a hablar de la embriología, la histología y la anatomía. La embriología es la que se encarga del estudio del desarrollo del embrión, es decir, desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento. La histología es aquella que estudia la estructura y la característica de todos los tejidos de los seres vivos. Y la anatomía estudia la estructura, la forma y las relaciones de las diferentes partes del cuerpo. Ok, entonces vamos a empezar a hablar desde el fallo en el desarrollo embriológico, el cual lleva pues a la malformación de este órgano. La semana en la que puede ocurrir la alteración, pues el páncreas inicia como una condensación mesenquimal, es decir, esto es un cúmulo de tejido orgánico. Quiero dejar un punto claro, y es que estamos utilizando unos términos que van más enfocados hacia el personal médico, pero como sabemos que hay oyentes que se sienten atraídos por el tema, pero no conocen estos términos, no se preocupen porque les vamos a dar su respectivo significado, pues para que todos comprendan y así todos podamos aprender. Entonces, al poco tiempo de la malformación de dicha condensación, aproximadamente en el día 26 de gestación o en la quinta semana de gestación, donde el endodermo evagina de dicha condensación, aproximadamente 6 días después de la evaginación dorsal y la evaginación ventral protuye, o sea, protuir es sobresale, y una evaginación es la salida de un órgano o parte del cuerpo hacia afuera de una vaina, o el saco o la cavidad donde normalmente este está contenido. Desde la segunda porción del duodeno caudal, o sea superior, a la evaginación hepático-biliar, después cada yema continúa el proceso de elongación, ramificación y se somete a una rotación en contra de las manecillas del reloj. El segundo punto que vamos a abordar son los factores morfogénicos involucrados. La gravedad de la enfermedad depende de la cantidad de tejido pancreático funcional presente. La genesia del páncreas se asocia comúnmente a otras malformaciones, en particular anomalías del conducto pancreático biliar que derivan en una pancreatitis. Esto es decir, una inflamación del páncreas, sea ya aguda o crónica, hiperglucemia, que en un 50% de los casos, o rara vez, esto queda a una poliesplenia. La poliesplenia es la definición de la presencia de 2 o más vasos pequeños. Es más frecuente. El hígado, la vesícula y la vía biliar son los órganos con mayor anomalía en posición, como por ejemplo el hígado que se presente en la línea media. En la mayoría de casos, los pacientes son diagnosticados después de presentar dolor abdominal y la genesia del páncreas dorsal se manifiesta normalmente como una diabetes. Entonces, pues yo quería hablar un poquito de estas dos partes y como que dar una introducción respecto a lo que van a oír ustedes. A continuación, pues los voy a dejar con la doctora Camila Rivera, que ella es la que va a hablar sobre los genes involucrados y los factores de riesgo medioambientales. Ok, muchas gracias. Y cualquier cosa, pues vamos a estar subiendo contenido a este podcast. Gracias, doctor Álvarez. Y como usted dice, sí, vamos a hablar sobre los genes involucrados en la parte genética de las genesias del páncreas. Tenemos que es pues una enfermedad autosomática recesiva, la cual consiste pues en la ausencia de una masa crítica en el tejido pancreático. También podemos afirmar
que el primer caso en donde se asoció esta patología a un proceso congénito fue reportado pues en 1986 por Witter, quien pues describe un síndrome de insuficiencia pancreática endocrina y exocrina en dos hermanos que eran pequeños pues para la edad de gestación y que presentaba diabetes mellitus. La agenesías del páncreas se ha asociado con la mutación en el GPDX1 que codifica para el factor de transcripción en el factor 1, que es el promotor de la insulina. Pues este es el gen que tiene el rol de determinar la formación del páncreas embrionario. La mutación de este gen suele producir importancias en las alteraciones, pues en la formación del páncreas embrionario, las cuales pueden desencadenar serios desequilibrios en la función del páncreas postnatal. Vamos también a hablar sobre los factores de riesgos medioambientales. Se cuenta con muy poca información ya que son menos de 100 casos que se han encontrado y lo único que se tiene identificado es que pues presenta una mutación en un tipo autosómico recesivo, pues esta razón por la que se presentan tan pocos casos. La identificación del tipo de gen afectado en la formación del páncreas embrionario no permite saber si pues tiene alguna implicación de tipo ambiental durante esta etapa gestacional, por lo que se considera que la presencia de la mutación recesiva en el material genético de ambos padres como factor de riesgo. A continuación, el doctor Molano explicará la parte histológica. Antes de comenzar a hablar, quería agradecer a la audiencia por estar aquí y al hospital por la respectiva invitación. Ya hablando al respecto de lo que viene siendo el nivel histológico en la parte exocrina del páncreas, pues esta glándula nos va a producir al diario alrededor de unos 1200 mililitros de lo que viene siendo un líquido rico en bicarbonato y proenzimas digestivas. En cuanto a su núcleo, pues básicamente estas van a ser células redondas e intensamente basófilas. ¿A qué me refiero con basófilo? Pues se van a teñir fácilmente con colorantes. No obstante, también va a presentar lo que es un aparato de Golgi, pues como su organelo predominante. También vamos a poder encontrar lo que son gránulos secretorios, que van a recibir el nombre de gránulos de decimógeno, encargados de básicamente lo que viene siendo la producción de proenzimas digestivas, pues en este páncreas. Ya hablando un poco del páncreas endocrino, vamos a encontrar lo que son los islotes de Langerhans, que podrían describirse como un acúmulo de células, y allí también podemos encontrar lo que viene siendo las células beta, que van a ser básicamente las productoras de insulina, y las alfas, que van a ser las productoras de glucagón. Por último, para concluir lo antes mencionado durante este podcast, generalmente pues cuando existe esta malformación que se va a denominar como agenesia pancreática, que en este caso podría ser la ausencia parcial o total de este órgano, donde también podría existir lo que viene siendo la ausencia de la cabeza y cola, que generalmente se va a presentar en el páncreas endocrino. Esto debido a que pues en su totalidad esto va a estar constituido aproximadamente por unos 1000 islotes, con una mayor proporción de ellos pues en la cola del órgano. Ya al momento de que falte pues gran cantidad de estos islotes, pues se verá afectado en lo que es la producción de hormonas, como viene siendo la insulina y el glucagón, que posteriormente se verá reflejado en el paciente, produciendo enfermedades como viene siendo la diabetes. Esto ha sido por hoy el podcast. Muchísimas gracias al doctor Álvarez y al doctor Molano por la compañía. Gracias, doctora Rivera. Muchas gracias a todos por oír este podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.